último que vimos fue sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Escribimos o tratamos de demostrar las leyes de oro de la cinemática. Ok, esas son las tres que vamos a manejar. Hay varios textos que agregan dos más, pero para mí con esas tres es suficiente. Ok, es suficiente para que usted pueda tener éxito en cualquier ejercicio. Entonces, vamos a tratar de comparar. A partir de estas ecuaciones vamos a tratar de construir ecuaciones para movimiento rectilíneo uniforme, ecuaciones para caída libre y por último ecuaciones para la parte de cinemática rotacional. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, si estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado, recuerde que yo tenía dos condiciones, que la aceleración fuera una constante, ¿ok? Fuera cualquier valor numérico constante y que el tiempo inicial fuera cero. Ahora, dentro de los valores constantes que puede tomar ese valor de aceleración, el más interesante de ver es que ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando la aceleración es igual a cero, le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. El término variado o acelerado ya no existiría. Entonces, ¿cómo me va a quedar estas tres reglas de oro de la cinemática si la aceleración es cero? Si se fija, la primera, x final igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este término va a desaparecer. ¿Ok? La segunda, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este término va a desaparecer. Y la tercera, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el delta de x. Este término va a desaparecer. ¿A qué conclusión llegamos? Si se fijan, a que la velocidad es una constante. Recuerde que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Okay. ¿Qué sucede con la derivada de una constante? Si yo derivo una constante, ese resultado es cero, entonces la aceleración es cero. Veamos estos gráficos. Mire, es la comparación entre posición, velocidad, aceleración para MRU y MRUA. Si se fija aquí, para MRUA o variado, el t está elevado al cuadrado. Yo sé que una función de x con respecto al tiempo y el tiempo está elevado al cuadrado, eso es una parábola. Y eso es lo que vemos acá. ¿Qué sucede en MRU? X aparece en un lado y t está elevado a la 1. ¿Qué forma tiene esta ecuación? Pues es una ecuación lineal. ¿Ok? Ahora nos vamos acá arriba, velocidad como función del tiempo. Esa es una ecuación lineal. Para el caso de MRU es un valor constante. Y aquí la aceleración, en la tercera gráfica, esto es definitivamente un valor constante y esto es definitivamente un valor cero, que es de las dos cosas que partimos. Recuerden que esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Si la aceleración varía con el tiempo, las gráficas habrían que hacer derivadas o integrales para poder encontrar estas ecuaciones. Estas ecuaciones son casos particulares de las leyes de la cinemática de su forma integral. ¿Okay? Ahora bien, hablemos de un concepto bastante interesante que es el caso de caída libre. ¿Okay? Al inicio se sostenía en la historia que los objetos más pesados caían primero, pero en física, en ausencia de fuerza, de resistencia del aire, los objetos, no importa el tamaño, ¿ok? No importa la masa, caen al mismo tiempo. Si se fija, hasta ahorita no nos ha salido ninguna variable de masa. Y pues estamos estudiando cinemática, solo le interesa cómo, el cómo, ¿ok? Aristóteles fue uno de los griegos que sostenía que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más ligeros, ¿ok? Cuando hablamos de un objeto en caída libre, no es simplemente un objeto que cae, no necesariamente parte del reposo, probablemente se puede lanzar hacia abajo, lanzar hacia arriba, ¿ok? Y los objetos están en caída libre gracias a la interacción que existe entre los planetas, ¿ok? No necesariamente solo la Tierra, también podemos hablar de esta interacción en cualquier planeta de la Vía Láctea o inclusive en la Luna. En el caso de nuestro planeta Tierra aparece un término interesante. La gravedad es la aceleración en caída libre. Es un vector y siempre va dirigido hacia abajo. Numéricamente la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y si se fijan las unidades de la aceleración, y en el otro sistema es 32.2
y sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Por ahorita vamos a tomar esos valores como si fueran cierto y a. Entonces un objeto en caída libre tiene un comportamiento bien interesante. Y un objeto en caída libre simplemente es hacer un cambio, como los objetos en caída libre se mueven en el eje Y, ¿ok? Simplemente es hacer un cambio. En vez de utilizar la variable X, utilizamos la variable y en vez de utilizar el valor de la gravedad, la aceleración sería negativo de la gravedad, ¿ok? La gravedad siempre va dirigida hacia abajo y es por eso que en la ecuación ya va implícito este signo. Ya cuando nosotros metemos el valor, solo vamos a poner el valor de 9.8 metros sobre segundo. No vayan a tener confusiones ahí. Hablando un poco de caída libre, cumple ciertas condiciones. La primera de ellas es que un objeto que es lanzado hacia arriba va a llegar un punto, en el punto más alto, el punto máximo, donde la velocidad va a tomar un valor igual a 0. ¿Recuerdan lo que veíamos del ejemplo del hombre? Cuando el valor de la velocidad es positivo y el valor de la gravedad es negativo, ¿okay? De la aceleración sería negativa, entonces hay un cambio y a medida nuestra partícula va subiendo, la velocidad va disminuyendo, llega a un punto que es 0 y luego comienza su camino hacia abajo, ¿ok? Y vemos que el vector de velocidad va aumentando. ¿Por qué? Porque aquí tanto la gravedad tiene signo negativo como la velocidad tiene signo negativo. Entonces existen una serie de relaciones. La primera es, si yo quiero encontrar el valor de y máximo o de altura máxima, pues simplemente analizo desde A hasta B y en este punto la velocidad final es 0. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es un despeje para y me queda que y máximo es h más velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Luego hacemos el mismo análisis haciendo que la velocidad final es 0 y me queda que el tiempo comprendido de A al punto más alto es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. ¿Ok? Luego hacemos análisis de A hasta C y vamos a obtener en este caso que el tiempo que le toma en subir es el mismo tiempo que le toma en bajar. ¿Qué quiere decir? Que si le toma subir 2 segundos, en bajar le va a tomar otros 2 segundos. Y la última relación cumple el hecho, ¿ok? Si se fijan, la posición A y la posición C es la misma, esto se cancela. Velocidad en C al cuadrado es igual a la velocidad en A al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud de las velocidades en el punto A y en el punto C es la misma en magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, esos son cuatro cosas que debemos de recordar. Bueno, para continuar con este análisis, vamos a pasar a la parte de cinemática en 2 dimensiones, simplificando una serie de pasos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la velocidad promedio, ¿okay? Yo voy a tener una velocidad promedio en el eje X y una velocidad promedio en el eje Y. Si yo quiero conocer una velocidad instantánea, pues va a ser la misma situación. La velocidad va a ser un vector teniendo componentes en el eje X y teniendo componente en el eje Y. Lo mismo va a suceder con la aceleración en el eje X y en el eje Y. Si yo quiero la magnitud, eso lo aprendimos de vectores, vamos a tener magnitud igual a la raíz de las respectivas componentes. Ahora bien, vamos a ver que como ya conocimos nosotros las ecuaciones de cinemática, si yo quiero hacer un movimiento de un proyectil, ¿okay? Que es un caso particular de este movimiento de dimensiones, para no vamos a entrar en el caso general. Entonces, el movimiento de un proyectil tiene 2 características. La primera es que la aceleración en el eje X es igual a 0 y la aceleración en el eje Y es igual a el negativo de la gravedad. ¿Ok? Entonces, al final simplemente va a consistir en trabajar 2 conjuntos de ecuaciones por separado y lo único que lo va a relacionar es el tiempo. Entonces, esas ecuaciones me van a quedar así. Y entonces nos queda aquí de este lado MRU y de este lado caída libre. Y lo único común entre ellos va a ser el tiempo. De ahí se sacan unas conclusiones también, no vamos a entrar mucho en eso, donde la velocidad en el eje X va a ser la velocidad multiplicado por el coseno de teta, ese se llama ángulo de disparo, y la velocidad en el eje Y va a ser la velocidad en magnitud multiplicado por el seno de teta. Si usted relaciona esta ecuación con esta ecuación y despeja para el tiempo, puede escribir algo llamado ecuación de la trayectoria.
Que es una ecuación que no depende del tiempo. Y final igual a y inicial más x final tangente del ángulo de disparo, recuerden que ese es el nombre que se le da, menos gravedad por x final al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Simplemente es despejando de aquí para el tiempo y sustituyéndolo, y esa es la relación que nos queda. Luego de una serie de arreglos podemos nosotros pasar este 1 sobre coseno cuadrado y dejar todo en términos de la tangente, quedándonos de la siguiente manera. Y esta es la ecuación de la trayectoria. Si se fijan, depende de una cuadrática con respecto al ángulo teta. Ok, observemos ahí, si se fijan en ese gráfico, la gravedad es siempre dirigida hacia abajo. La velocidad en el eje X, es lo que les hablaba del ángulo de disparo, es un valor constante, ¿ok? Y vemos como el caso del vector en el eje Y, mire, tiene un comportamiento como que si fuera caída libre en este punto. La velocidad en el eje Y es 0, no la velocidad total, la velocidad del vector, sino que la velocidad solamente en el eje Y. Y este es lo que conocemos nosotros como un disparo simétrico. Un disparo simétrico va a tener una Y máxima y un alcance horizontal R, ¿ok? Y va a cumplir estas ecuaciones. Ok, la primera ecuación, que el tiempo en la altura máxima es la velocidad inicial por el seno de teta entre la gravedad. El valor de Y máximo es velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. Y el alcance horizontal, el alcance máximo, es la velocidad inicial al cuadrado entre seno de 2 teta por la gravedad. En un disparo simétrico, por estas relaciones del seno, el alcance máximo, si yo quiero disparar y que el cañón llegue a la distancia máxima, eso va a lograr a los 45 grados. Y si se fijan, los ángulos que suman 90, 15 más 75, por ejemplo, suman 90, van a tener el mismo alcance horizontal. En el caso de 30 más 60 suman 90, tienen el mismo alcance horizontal. Y el mayor alcance horizontal se logra a los 45 grados. Eso en el caso del disparo simétrico, que llega a la misma altura de la que partió. Ahora veamos un disparo no simétrico. Es un disparo que se lanza a una altura diferente a la que llega. Si se fijan, el Y máximo simplemente hay que sumarle la altura h. Pero, ¿qué sucede con el alcance horizontal? Queda una ecuación más o menos de este tipo. Por lo general se ponen dos tipos de examen. A unos les sale disparo simétrico y al otro disparo no simétrico. Hay que ver, no tener tan mala suerte que les salga uno simétrico, porque esa sería la expresión para el alcance. ¿Ok? Y por último, ya no se puede sacar ninguna conclusión con respecto al ángulo de disparo. ¿Ok? No hay ninguna relación, no importa que yo lance a 15 o a 75 grados. Los alcances van a ser diferentes y tampoco ya no puedo concluir que el alcance horizontal máximo se logra a los 45 grados. Y eso sería lo de cinemática en 2 dimensiones. No sé si recuerdan que esto era la expresión desde su forma integral, ¿ok? ¿Qué sucede ahora si yo estoy hablando en cinemática rotacional? Pues en cinemática rotacional es casi la misma historia, es cuestión de cambiar simplemente, si yo tenía X, ahora yo voy a tener la letra teta, voy a cambiar de color, teta, ¿ok? Si yo tengo la velocidad, omega, ¿ok? El tiempo sigue siendo lo mismo, omega, la aceleración ya no va a ser A, sino que va a ser alfa, omega, omega, alfa, ¿ok? Y yo voy a tener, por un lado, aceleración tangencial, que sería R por alfa, y aceleración radial, que sería negativo R por omega al cuadrado. La demostración, pues, queda a que ustedes la hagan. Y al final, la aceleración total del sistema, si yo quiero conocer su magnitud, va a ser la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. Esto siempre desde el punto de vista vectorial, y aquí lo que se hace es un arreglo para que nos quede todo en coordenadas polares. Y entonces simplemente hay que tener estas consideraciones. La primera es que yo puedo saltar desde valores lineales a valores angulares a través de estas relaciones. S, donde sería la distancia, R por teta. La velocidad tangencial yo la puedo escribir como R por omega. La aceleración tangencial yo la puedo escribir como R por alfa, que es justamente esto que tengo acá. Entonces, para saltar de valores lineales a valores angulares, recuerden que la parte de rotacional
yo tenía movimiento rectilíneo, o sea, en una línea recta, y ahora yo tengo movimiento alrededor de una circunferencia. Entonces, la parte rotacional, si yo quiero saltar de la línea a la circunferencia, pues es con estas relaciones. Y las ecuaciones de oro de la cinemática, ¿cómo me quedarían? Las de cinemática, ahora alfa va a ser el valor constante, ya no A, sino que alfa. ¿Y cómo me quedan estas expresiones? Si yo hago que alfa es un valor constante, pues me quedan las tres reglas de oro. Teta final igual a teta inicial más omega por el tiempo más omega de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el delta de teta. Y omega final igual a omega inicial más aceleración por tiempo. Algo importante aquí, que no vayan a olvidar, tiene que estar su calculadora en radianes. Por último, dos relaciones más. El período es 2πr entre la velocidad y la frecuencia es el inverso del período. Y esta sería toda la temática resumida, o el resumen que les puedo hacer de lo que ya tienen en el campus.